esclavitud de noche pesar. Vengo Jesús, tu libertad todos a gozar. Vengo Jesús a ti, de mi pobreza tu plenitud, de mis dolores a tu salud, de mis pecados a tu virtud. Vengo Jesús a ti, de mi vergüenza y falta de luz. Vengo Jesús, a tu justicia al pie de la cruz. Vengo Jesús a ti, de mi tristeza consolación, de la tormenta tu bendición, de la miseria grata canción. Vengo Jesús a ti, de mi soberbio y vano vivir. Vengo Jesús, siempre tu santa ley a cumplir. Vengo Jesús a ti, porque me quitas todo temor, porque me das tu gozo, Señor, por tu perdón rendido a tu amor. Vengo Jesús a ti, de la espantosa muerte al huir. Vengo Jesús, a la alegría y luz del vivir. Vengo Jesús a ti, tú de la ruina me llevarás, a tu redil, tu abrigo de paz, siempre a mirar tu gloria y tu faz. Vengo Jesús a ti. Bueno, vamos a iniciar. Primero voy a saludar a los hermanos, hermanas. Buenas tardes, Dios los bendiga. Qué gusto tenerlos aquí. Vamos, antes de iniciar, a orar, pedir la presencia del Señor, continuar con su presencia. Los que puedan arrodillarse, bienvenidos. Si no, pues con un corazón contrito y conectado con el Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos has acompañado hasta aquí. Ya queda pocas horas, Padre, para terminar este sábado en tu compañía, con tu bendición. En este momento, Padre, deseamos aquí un grupo de tus hijos humillados delante de tu presencia, alabarte, glorificarte y honrarte, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu gracia. En este momento también te pido perdón por nuestras iniquidades. Si hemos hablado hoy no conforme a tu voluntad, hemos pensado cosas que te han desagradado, Señor, perdónanos, límpianos de toda impureza, de toda inmundicia. Permita, Señor, que el día de hoy, en este momento, en esta tarde, nos podamos conectar contigo, Señor. Podamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre, para que nos habilite, nos capacite y nos prepare, Señor, para poder escuchar estas palabras para vida eterna, que tanto lo necesitamos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor. Por eso no soy digna, Señor, de estar aquí, de tomar la palabra. Te pido que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, que nos dé de tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos
primero en primera persona poder hablar, que no sea yo, que seas tú hablando a través mío, que seas tú también capacitando aquí a todos, incluyéndome a mí, Señor, para poder entender un poco nuestro simiente, de dónde procede todas las cosas que quizás nos están aconteciendo o que quizás no sabíamos que teníamos, Señor. Por eso te queremos también agradecer por la presencia de tus santos ángeles. Pedimos humildemente y grandemente tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos no porque haya presente, ni algún mérito aquí presente, sino todos los méritos los tiene nuestro amado y poderoso Señor Jesucristo. Amén. Para continuar con la cadena de maldiciones generacionales, bueno, en su momento traje esta diapositiva que ya la había presentado. Estuvimos hablando sobre las maldiciones, propensiones heredadas. Tocamos un tema que fue lo de la parte sexual, ¿sí? La adicción al sexo, que lo leímos a través también de Espíritu y Profecía, cómo es que se hereda. También leímos a través de Espíritu y Profecía lo que se cultiva o los hábitos que aprendemos en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, el tema que compete hoy, el subtema, llamémoslo así, tiene que ver con el perdón. Y el perdón, pues, llamémoslo así, son cultivados. El no perdón o el perdón es un don de Dios, pero el por qué se nos dificulta, qué sucede y por qué para nosotros el tomar la decisión de querer perdonar no es fácil. Para esto es necesario un poco al pasado, porque la falta de perdón es realmente difícil poderla llevar en nuestra vida. Muchas veces decimos, hemos perdonado, y a veces el Señor, por su infinita misericordia, permite que nos volvamos a encontrar con esas personas y todavía queda algo. Todavía en algunos casos hay llanto, en otros casos hay rabia, en otros casos hay ira, en otro caso nos incomodamos, nos molestamos, y ahí es donde como que hay una alerta, que algo está pasando. Y a veces nos quedamos solo en el problema con esta persona, pero la voluntad del Señor es que vayamos más atrás, más cuando éramos niños y quizás más allá, que el Señor en su infinita misericordia, ustedes y yo también, que tengamos esa relación personal con el Señor. De esa manera es como el Señor nos va a poder mostrar cosas que inclusive antes de nacer nosotros no teníamos ni idea. Esto lo hemos repetido o lo he repetido bastante, entonces para que sea el Señor que nos muestre. Realmente, ¿qué sucede desde mucho antes? Y como lo habíamos leído el sábado pasado, Mateo 9:12, la oración del Padre Nuestro, y sobre todo en el versículo 12, y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí a veces y muchas veces vamos ante el Padre como si nada, ¿no? Como si ya de verdad nosotros hubiésemos perdonado. Yo no sé, yo a veces me pregunto cómo a pesar de esto nuestras oraciones son escuchadas por la justicia de Cristo y la gracia de Cristo definitivamente. No hay otra, porque nosotros cuando ya nos ponemos como en esa conexión con el Señor, buscar nuestros cimientos emocionales en el pasado, ahí es donde el Señor empieza a escarbarnos y a mostrarnos realmente qué sucedió en nuestro pasado. Antes de ir a esto, me voy a quedar aquí en este versículo. Pero hoy voy a hacer una introducción muy larga para poder hablar acerca del perdón. Y quizás cuando en el paso que vaya hablando van a decir, no entiendo qué tiene que ver con el perdón, o quizás sí puedan ver qué tiene que ver con el perdón. Los invito mucho, si ustedes tienen ahí un cuaderno, un esfero, un lápiz, una hojita a la mano, trata de apuntar y usted mismo revísese. Usted mismo hágalo. Yo le doy gracias al Señor porque de verdad uno es el primer beneficiado. He tenido que hacer, esto me ha servido para mirar qué me pasó en cierto caso y pude entender
que sin entenderlo, pero solo hoy lo pude comprender qué fue lo que pasó en mi vida, tomé una decisión en la cual no quería seguir el mismo patrón. Entonces vamos a continuar para que ustedes, por favor, los invito. Si ustedes hay algo que no me he hecho entender, por favor, si es del tema o si es algo que tiene que ver con que no es de aquí del tema directo, sino de algo que se dio, digamos, unas semanas atrás, lo invito a que de pronto le escriban a la hermana Jessie o al hermano Tommy y a la final podemos dejar esas preguntas. Pero si tiene que ver con esto de lo que estoy hablando, con mayor gusto podemos continuar y podemos escucharlos. Bueno, vamos a partir de algo. Desde cuando nacemos, inclusive antes de nacer. Resulta que inclusive desde antes de nacer, como lo leíamos a través de la hermana Helen White, inclusive lo que vivimos en nuestra casa, todo lo que sucede a nuestro alrededor, en ese momento lo concebimos como normal, porque es lo que conocemos. Y yo quiero que su mente amplíe más allá de su caso lo que sucede con el pecado en general. Nosotros nacimos en este mundo y antes de encontrarnos con Jesús, lo que hacíamos lo concebíamos como normal, porque eso era lo que conocíamos. Eso mismo sucede en nuestro ámbito de nuestra casa. Dependiendo del núcleo de cada familia en la cual hemos nacido, eso es lo que ese patrón se desarrolla en cada familia, para cada uno de nosotros, inclusive desde el vientre, eso fue normal. Voy a poner un ejemplo. Si en tu casa al nacer, inclusive desde el vientre, y de pronto lo puedes saber o no lo puedes saber, en tu casa nunca te dijeron que te querían. Inclusive desde el vientre tu madre nunca sobó la barriguita donde tú estabas y nunca te dijo que te quería. Pues como al llegar a este mundo, eso es lo que tú has percibido, eso es lo que tú al ir naciendo, ir creciendo, a ti te parece que eso es normal. Es normal que no se diga que te quiero. Y tú naces creyendo que la gente no se dice te quiero. Si en tu casa, otro ejemplo, porque yo voy a empezar a dar muchos ejemplos, creciste o antes de nacer viviste dentro de un hogar donde solo escuchaba gritos, tus padres se irritaban, siempre habían problemas de esa índole dentro de tu casa, tú también naciste creyendo que el grito es un componente habitual en las relaciones humanas. Por consiguiente, cuando uno va creciendo, el niño, uno no se puede comunicar sin gritar. Y uno grita hasta dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque o bien fue desde el feto, o bien fue que tú llegaste a ese hogar, o se produjo después de que tú naciste esa conducta de hablar gritando o irritándose o maltratándose. Y de esa manera, eso se volvió habitual en tu vida. Volvió a ser parte de ¿qué? De tu vida. Así como si en tu casa, desde antes de nacer o naciendo, vuelvo y repito, tú naces que en tu casa no se come carne porque eso es un lujo, ¿cierto? Que eso solo son para los ricos. Tú terminas creyendo que la carne no es para ti, sino que son para los ricos, en el caso de que no conozcan la reforma ProSalud o conociéndola, dependiendo de, porque hay padres que todavía, pues, el tema de la reforma ProSalud es otro tema que no quiero ahondar porque es muy profundo, pero estoy tocando explícitamente este paso. Es así como lo que nosotros vemos en nuestras casas se acepta como algo normal y conocido. Pero a medida que nosotros vamos creciendo,
vamos teniendo un contacto con otras personas, con otras familias, con otros niños, cuando vamos al jardín, y ahí empezamos a ver que esos patrones que nosotros veíamos en nuestra casa no era tan normal. Y que hay otros paradigmas, hay otros estilos, inclusive que te gustaría tener que no lo tienes en tu casa, otros patrones. Y notas ahí inmediatamente que lo que estás viviendo en tu casa te hace sufrir. Y también razonas y dice que hay otro campo, otra esfera que te gustaría tener esa familia, te gustaría tener ese papá, te gustaría tener así, pero lo miras es con las otras familias o niños que no lo tienes tú. Es así como si tú naces dentro de tu hogar también y nadie te pregunta, ¿tú cómo estás? ¿Cómo llegaste hoy del colegio? ¿Cómo llegaste del jardín? ¿Cómo te encuentras? ¿Comiste? ¿Qué hiciste? Pues tú vas creciendo y estás viendo que eso también es que normal. Y aquí hay algo importante. Tú llegas a concluir inclusive que tú no le importas a nadie. Que tu vida no le interesa ni a tus padres. Y todo eso sin que tú te vayas dando cuenta, lo vas almacenando. Y quizás cuando llega a la adultez o a cuando eres joven, la adolescencia, empiezas a tener unos comportamientos como decir, allá cada quien, mira a ver cómo la luchan, cómo salen adelante. Y llega que a veces uno ve que esas personas como que no se quieren meter en la vida de los demás, como que no quieren hacer parte. Tiene que ver de aquí atrás que en su casa nunca él vio que él era importante para esta familia. Es así como a medida de que va pasando el tiempo pueden suceder tres cosas. Una, que tú repliques inconscientemente lo vivido en tu familia, como relaciones tormentosas o gritos, cosas que te hicieron sufrir enormemente. Ese puede ser un patrón. Y entonces, de ahí en adelante, tú vuelves a repetirlo. Y como escuché a alguien que eso me dolió tanto, pues porque conozco el Evangelio, pero esta persona no. Pero ahí, si no está Cristo, ¿cómo uno hace para tratar de que entienda, orar? No es que nosotros fuimos educados así. Y aquí estamos. Y nada nos ha pasado. Y lo triste es que uno ve hoy en día a sus hijas que no pueden ni expresar el dolor que sienten, que a pesar de que este papá les da económicamente todo, falta lo más importante, el amor, y ahorita lo vamos a ver en qué parte debe ser representado ese amor. Ese es uno de los, digamos, de los patrones que uno puede seguir. El otro, en este caso de que tú hayas nacido en medio de relaciones tormentosas, de diferente índole, es que el segundo patrón es que tú puedes crear, incluso llegar a tener una relación de dependencia, de hipersensibilidad. Entonces tú buscas un esposo o buscas novio en el cual tú seas 100%, que 100% dependa del hombre o dependas de la mujer. Y como tu vida realmente, esa pareja o ese novio o ese esposo o esa esposa viene siendo tu Dios, pues realmente Dios no está en medio de ti. Entonces, ¿qué sucede en tu vida? La hipersensibilidad, donde todo lo que sucede alrededor tuyo es un problema y todo es un dolor. Que inclusive, que a veces uno dice, ¿qué sucede ahí? Porque si el esposo o la esposa le hace mala cara a la esposa,
y la esposa o al esposo, de una vez hay un conflicto y lo toma y lo agranda, porque cuando esta persona toma a su pareja y se vuelve dependiente de esa pareja, realmente su objetivo es que para donde vaya la persona, donde esté la persona, ella sea o él sea el centro de atención. Y entonces el matrimonio se vuelve, o el noviazgo, un conflicto muy grande. Estas son como las situaciones a la cual nosotros podemos llegar. Y es bueno hacernos un examen ¿con quién? Con Dios. Porque cuando tú miras tu vida y tú dices, oye, yo estoy teniendo estas cosas, necesito hablar con Dios, esto es bueno, esto es malo, ¿esto de dónde proviene? Yo lo que les estoy hablando ahorita son los cimientos emocionales. Como una casa tiene cimientos, nosotros también, y son esos cimientos emocionales donde el enemigo más nos ataca. Y luego uno llega a concluir y decir, claro, por eso he nacido de esta manera, por eso yo actúo de esta manera. Y ahí es donde uno dice que necesito sanar estas heridas, solo o con Jesús. Necesito tomar decisiones adecuadas en mi vida, solo o con Jesús. Y el ejemplo como del caso de las personas que han tenido padres alcohólicos. Acuérdese que eso lo hablamos en lo heredado, pero estamos hablando ahorita en lo hábito, en el hábito. Curiosamente, o ese patrón vuelve a repetirse, que es el tercero. A pesar de que tú, le estoy hablando a alguien que quizás creció dentro de ese ambiente donde veía a su padre o su madre tomar alcohólico, tomar y tomar para todo el trago. Curiosamente, ese patrón se repite. Y esa persona, ese hijo o esa hija, termina dando con su pareja también alcohólico. Y ahí es donde vemos que ese patrón que vuelve a repetirse. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así esta maldición? ¿Cómo así mi mamá dio con un alcohólico, ahorita yo con otro alcohólico? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esta chica o este chico no lo vio venir. Vio a la mujer o vio al hombre, pero no vio al padre alcohólico en la pareja. No lo detectó como una amenaza. Es así como lo que yo les decía ahorita de la persona que nació en un hogar irritable, de conflictos, de pelea. Por lo general da con alguien así, ¿sí? Y sigue el mismo patrón porque no lo ve venir, o el otro extremo, que se va al otro extremo y es ser dependiente de la pareja. He repetido para que estos tres casos queden claros. Voy a dar un ejemplo, y esto es real, que sucedió. Y lo quise tomar porque Dios me permitió. Y tiene que ver con una chica, una joven de 23 años. Y esta chica somatizaba ataques de pánico y era muy nerviosa. A tal punto de que esos ataques de pánico, ella estaba trabajando, tuvo que pedir auxilio y ayuda, y muchas veces estas personas pues van a psicólogos, y llamemos estos casos, casi no se tratan en la iglesia, y a veces uno, no, oremos solamente, sí, pero hoy el Señor nos está enseñando que la oración debe ir acompañada con una revisión exhaustiva para llegar al fondo de dónde es que procede todo lo que te está sucediendo. Entonces, con este ejemplo podamos entender un poco lo que les estoy hablando. Esta chica trabajaba ganando más o menos un poco más del mínimo y trabajaba de 8 a.m. a 8 p.m. Tenía una jefe que todo el tiempo se lo absorbía.
Inclusive la llamaba los fines de semana. La hacía responsable de problemas familiares, como cuáles, como ir a recoger cosas de los niños, en fin. Se volvió al punto donde ni los fines de semana esta chica tenía para ella y se había vuelto, ¿qué? Una carga excesiva. Aparte de esto, la señora era una grosera, la gritaba constantemente, la denigraba tratándola muy mal. En ese momento esa psicóloga le pregunta a ella que cómo era posible que ella se aguantara todo eso. Y es así como ella le cuenta que sus padres tenían problemas económicos. Y muchas veces, quizás tú y yo nos pudimos aguantar cosas por la situación económica, pero esta chica el problema era más profundo, aparte del problema económico. Y ella le dijo, antes de que la psicóloga pudiera llegar a hacerle una pregunta clave, ella le dijo que pues ella veía que eso era normal, lo que le estaba sucediendo en su trabajo. Y entonces ella va y le hace una pregunta clave y le dice, ¿cómo es tu madre? Y ella empieza a contarle. Y le dice que la mamá, con ella desde muy pequeña, era muy exigente. La hacía levantar desde muy temprano, era la encargada de lavar la loza, de hacer la comida, de asear la casa. Era muy estricta con ella. ¿Se acuerda que eso también lo hablamos, lo que dice la hermana Helen White? La hacía planchar y aún a pesar de que esta niña trabajaba ya para poderse graduar y todo esto, pues ella tenía que cumplir con toda la demanda, con todo lo dominante que era su mamá. Es así que toda la vida de ella se acostumbró a que alrededor de ella había una mujer que era dominante y era demandante. Y es así cuando ella, al crecer, esto es un patrón que se le hizo normal, cuando ella va a trabajar, está con otro patrón igual, que era la jefa, y repite, pero ahorita tiene 2 personas encima. Y ella no lo detectó porque a ella le parecía que eso era, ¿qué? Normal. ¿Se acuerda del caso que yo les hablaba de los niños que habían sido abusados desde muy pequeños? Y desde muy bebés se rescataron tipo 2, 4 añitos y ellos lloraban creyendo que los que los habían rescatado eran los malos. Porque ellos venían creciendo en ese abuso, que eso era, ¿qué? Normal. Es por eso que les hago una invitación a ustedes que se revisen igual, esa tarea la he estado haciendo yo, con las parejas que ustedes han tenido en el pasado, con sus parejas, sus novias. Hoy en día, si han tenido 2 hogares o solo un hogar, ¿qué patrón se encuentra ahí que usted ve que está repitiendo? Cuando uno ve estos cimientos emocionales que se vienen repitiendo y que han sido un hábito en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, aprendidos en nuestros hogares, inclusive desde antes de nacer, es ahí cuando usted más fácil puede tomar decisiones adecuadas con la ayuda del Señor. Y hice esta diapositiva para que podamos comprender que nosotros estamos influenciados, más no determinados. No quiere decir que porque tú naciste dentro de ese hogar, necesariamente tú estás para volver a repetir exactamente lo mismo. No. Ahí es donde lo que el Señor nos invita para romper todas esas cadenas, esas ataduras, bien sea por maldiciones que vienen heredadas o por hábitos aprendidos. Entonces, realmente nosotros crecemos en un hogar donde somos influenciados, más no determinados. Con la ayuda del Señor
podemos tomar decisiones que adecuadas y sabias y romper esos patrones que vienen atrás y que no deseo que mi vida, ni la de mis hijos, ni la de mis nietos se repitan. Y por eso hay una palabra clave. Un día me hizo acordar la hermana Lucy sobre el amor. Y por eso que era bueno hablar, pero es bueno preguntarse, ustedes también con el Señor, en su casa, ¿usted se sintió querido? ¿Te quisieron? Eso solo tú puedes ir allá atrás y mirar si realmente tú te sentiste querido con Jesús. Él te puede ayudar. Tú te sentiste querido por tus padres, por tus profesores, tus amigos, tus familiares. Tú te sentiste durante ese tiempo y te has sentido parte de un grupo. O resulta que cuando tú estabas pequeño, tú no te sentías parte de ningún lado. Por cosas de la vida, en algunos casos te tocó ir de aquí a allá, de allá para acá, o aún estando dentro de un solo hogar, no te sentiste parte de ese hogar. No te sentiste parte de ese grupo. Te sentías realmente aislado, que a veces uno siente que está dentro de ese hogar, pero no hace parte de ese hogar, y hay un momento donde uno se siente aislado y uno no entiende ni por qué. Todas estas preguntas son claves para que tú vayas al pasado, mires con Jesús, porque es que esto depende cómo va a influir tus relaciones humanas a hoy, a cuando tú eres hoy mayor o a cuando tú seas mayor. Y es así como lo que yo puse en el título, influenciados más no determinados. Debemos tener dos fases muy importantes en nuestra vida. Tenemos que tener un autoconocimiento de qué nos pasó para nosotros poder tomar decisiones. ¿En compañía de quién? De Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Por eso era que hace mucho tiempo el Señor nos viene hablando de que debemos tener esa relación tan hermosa con el Señor, como la hermana Ellen White dice, Dios está interesado en nosotros, en sus hijos, que Él espera que haya entre nosotros, entre tú, yo y Dios, una relación íntima, personal, profunda. Y entonces Dios nos revelará personalmente sus misterios. Es un misterio, hermanos, que uno no sabe qué le pasó. Es un misterio que inclusive hay cosas que ni nuestros padres nos quieren contar, ni nos quieren hablar. Pero son tan importantes para hoy, que si quizás tú hoy te sientes estancado y bloqueado, sientes que tu vida cristiana llegó a un punto y de ahí no has avanzado. Pero es el interés más grande, el más interesado es Dios, en que nosotros tengamos una relación personal con Él, íntima. Porque un cuerpo resentido, cuando en nuestra alma hay resentimiento, nunca es feliz. Por eso es lo que decía, que leí de esta psicóloga que contaba este caso, me pareció muy interesante, y decía, perdonar es ir al pasado y volver a revisarse uno, dice ella, pero yo le quise agregar, volver a revisarse uno con Cristo. ¿Quién más que nos conoce sino Él? Por eso, ¿cuánto más hoy necesitamos
de su Santo Espíritu. Quiero decirles algo, que cuando tú miras atrás y miras hacia atrás lo que pasó, cuando estás en esa revisión con Jesús, tú vas a notar en algunos casos que te duele. Y déjeme decirles que si te duele, es porque sigue haciendo daño al día de hoy. ¿Tuviste quizás una mamá que no te quiso? ¿Que no te quiere? ¿Tuviste quizás un padre ausente que no conociste? ¿Sabe que en muchos hogares hay padres ausentes? Pero esos niños se sintieron queridos por ese padre ausente. El problema es que hay esa ausencia y aparte de esa ausencia, ese padre no quiere a ese hijo o a esa hija, así como esa madre nunca quiso a su hija. Y el que uno no hubiese sido querido en su infancia es fuerte y determina mi relación, mi comportamiento con los demás. Y vuelvo y les hago otra pregunta, apunten esas preguntas. Quise dejarlo así, pero cuando vaya avanzando va a entender qué significa a lo que yo les estoy hablando con esta palabra. Y la pregunta es, ¿cómo me tocaron en la infancia? ¿Me pegaban? ¿No me tocaban? En mi casa no nos tocábamos quizás, ¿verdad? No nos abrazábamos, que es a lo que quería decir tocar. No nos dábamos besos. ¿Sabe que hay personas que quizás, y yo me incluyo, nos cuesta abrazar? Y de repente muchos no saben ni qué es dar un abrazo. Y por eso a veces vemos personas que abrazamos y se quedan quietos. Y conocí de una hermana así, me llamó la atención también. Y por eso es que a veces nosotros hablamos de cosas que no sabemos qué le pasó. Y entonces uno dice, pero hermana, ¿dónde está el amor de Cristo? Pero hermana, ¿cómo es posible que usted todavía? Pero quizás esa hermana en su casa nunca supo que era que la abrazaran, que era que la tocaran, que era que le dieran besos, que era que le dijeran que la querían. Y quizás hoy a ti y a mí nos está pasando lo mismo. Hay un bloqueo cuando estás con tu esposo y te cuesta ser así cariñosa, cariñoso, afectivo. ¿Qué recibiste de niño? ¿Golpes? ¿Maltratos? Y resulta que cuando esas personas que se quedan quietos y que no saben, en el peor de los escenarios, cómo responder cuando alguien se acerca a abrazarlo, quizás suceden cosas como si les hubieran pegado, violado, abusado física y sexualmente a esa persona. Por eso la pregunta es, si te tocaron, ¿cómo te tocaron? ¿Bien o mal? Y no quería hablar de algo, pero creo que vamos a hablarlo muy por encima. Y es que tiene que ver con esta hormona, la oxitocina y el cortisol elevado. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Oxitocina dice, hormona responsable, que amemos, seamos felices, compasivos, amables, y de que podemos parir, tener leche materna, entre muchas otras. Cortisol elevado
Seguramente has escuchado referencias al cortisol como la hormona del estrés. Se produce en las glándulas suprarrenales, en la parte superior de cada riñón, y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión. Gracias, Tommy. Bueno, la oxitocina dice que es responsable para las madres. Sí, o sea, lo que es poder parir, digamos, y tener leche materna, entre muchas otras cosas. Daban un testimonio de una doctora que ella sufrió un asalto y se le elevó el cortisol, ella llegó corriendo a la casa, o sea, así elevado, elevado. Y en ese momento lo único que hizo fue abrazar a su bebé, darle pecho, y dice ella, en 2 minutos, es una doctora, dice, en 2 minutos, mi cortisol se bajó. Y yo no entendía qué había pasado. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible si eso se demora aproximadamente 6 horas? Porque me siento en paz, me siento feliz, me siento... Y ya hoy la ciencia detecta que efectivamente el mamantar hace regular, porque el tener una mujer, al tener un hijo, entra en un estrés muy fuerte. Cuando los partos son conflictivos, la recuperación es muy fuerte para la mamá. Solo se logra a través de esa oxitocina por los bebés cuando ellas empiezan a amamantar. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ahorita miramos. Y esta hormona es responsable de que amemos, seamos felices, compasivos y amables. Y a veces cuando tú no eres así, algo pasó en tu vida. ¿Cuál de las dos, la hormona o el cortisol, la hormona del estrés, está gobernando en este momento tu vida? Y dice que ella se activa en el momento de estrés, ¿sí? Es la que la puede controlar, llamémosla así. Si algo te preocupa, se activa de modo alerta, la que se encarga el 90% de las cosas que nos preocupan. Y nosotros nos preocupamos el 90% de las cosas que ni han sucedido, que probablemente no van a suceder y que quizás del 100% sucederán el 10%. Y adivine Satanás con cuál te quiere tener. Con un cortisol elevado. Y vamos a entender por qué. Cuando las personas, que era lo que veníamos hablando en la niñez, padeció de todo lo que yo hablé ahorita, de falta de afecto, de amor, de que fueran abrazados, que fueran queridos, que quizás dentro del vientre y tú hoy sabes que tu madre no te ama, no te quiere, quizás fue abusado sexualmente, tocado sexualmente, quizás no te sentiste grupo ni de tu familia, ni en el colegio, y eras muy solitaria, solitario. Todo ese tiempo, el niño fue creciendo y fue creciendo sin saber qué le sucedía. Hasta que cuando tú te vas haciendo mayor, el cuerpo por sí solo necesita buscar la oxitocina, necesita buscar esa hormona responsable de que nosotros seamos, como que nos regulemos, como que lleguemos a ser felices, que estemos alegres, que seamos amables y compasivos con los demás. Por eso hoy en día vemos más personas que quizás en su hogar no recibieron ese afecto, encontrándolo ahora en sus mascotas. Por eso hoy tenemos muchas mascotas. Porque quizás hoy en tu casa, si eso sucedió en la niñez, hoy en tu hogar quizás también está sucediendo. Tú consigues ese consuelo, llamémoslo que no es consuelo, pero logras regularte un poco con esos animales, con las mascotas que te llenan ¿de qué? De afecto. Y eso es lo que hace algunas personas para poder
como equilibrarse un poco porque tu estado está en un cortisol elevado. Te sientes amenazado a toda hora. Sientes que has repetido patrones, pero no sabes por qué los has repetido. Sientes que inclusive caíste en una relación tóxica que viste en el pasado y la estás volviendo a vivir, ahorita eres tú. Y entonces tu cuerpo se empieza a sentir adolorido, atacado, porque el cortisol empieza a atacarte cuando está elevado. Y manda una información que no es, y entonces te empieza a doler el cuerpo, te empieza a doler las coyunturas, y a veces uno dice, la alimentación, hermano, no es solo la alimentación, hemos vuelto la alimentación un dios, y solo la alimentación no es. Hoy la ciencia está mostrando otras cosas, que es parte, pero no lo es todo. Otras personas que no buscan mascotas, ¿qué buscan? Buscan un abrazo en las relaciones sexuales. Por eso para esas personas es importante tener a alguien ahí, así sea solo que tenga sexo. ¿Has escuchado personas que pasa eso, que uno dice, pero es que no se quieren? Es que no tuvieron afecto, no tuvieron amor. No se sintieron amados ni por sus padres. Y entonces a veces, que sí es sí, no estoy diciendo que no, nos enfocamos en solo la comida. Gracias a Dios hay un Dios, hay un Jesús perfecto, salvador, restaurador, completo. Sabe que soy cuerpo, alma, espíritu. No solo lo que como, sino lo que me pasó en mi infancia. Y esa persona cuando busca esas relaciones sexuales es porque se siente solo. Y sabe que no le importa si solamente esa persona viene por tener relaciones sexuales con ella o con él, con tal de sentir un abrazo, una caricia y no sentirse solo o sola. Esa oxitocina también para otras personas, no sé si ustedes no lo han notado, hay personas con las que te ayudan a que esa oxitocina se eleve, porque son personas que quizás llevan mucho tiempo sin ver, sin hablar, la mira a los ojos, esa persona te escucha, no hay móviles, no hay pantalla, nada es importante, tú eres importante para esa persona. Toda la atención está puesta en ti. ¿Y qué sucede en esa persona? Hay una sonrisa, hay una alegría. Es bonito sentirse que uno es importante para alguien. Es bonito que nosotros como hijos de Dios hagamos sentir a las personas que necesitan ser escuchadas importantes. Esa enfermedad que hemos escuchado de los niños ya para el autismo, y uno de los problemas es que ellos tienen ausencia de la oxitocina. Es por eso que a ellos se les lleva en el caballo para que ellos puedan tocar. Hermanos, nos dieron 5 sentidos. Esos niños necesitan tocar. Hoy nosotros somos autistas. Cada día esta generación, cada día con toda el afán, las redes, todo. Y el enemigo no ha llegado a cautivar, y entonces las personas empiezan a buscar esa oxitocina, esa hormona responsable del amor, de que seamos felices, compasivos, porque el Señor así nos dejó químicamente. Empiezan a buscarlo en tener relaciones sexuales con una, con otra, pero en realidad, ¿qué están buscando? Que quizás crecieron en un hogar donde los padres estaban ocupados, sus niños vivieron solos, donde nunca se les dijo te quiero, te amo, donde los padres solo pensaban en traer el dinero, que no les faltara comida, y faltaba lo más importante,
Cuenta el testimonio también de otra doctora que había llegado un paciente muy mal. Estaba tan mal que lo único que la doctora hizo, por eso le digo, nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Le cogió la mano al Señor, lo miró fijo a los ojos y le dijo, todo va a estar bien. Lo escuchó pacientemente y en ese momento este paciente le dijo, es la mejor y es la más grande muestra de afecto físico que he recibido en estos 6 meses. ¿Cuánto haces que tú no abrazas a tus hijos? ¿Cuánto haces que tú no abrazas a tu esposa o a tu esposo? Porque lo necesita. Quizás, si tú eres consecuencia de lo que te sucedió en la niñez, por eso es que el Señor te invita a ir al pasado para curar ese resentimiento, para que hoy tú quedes liberada, para que podamos perdonar, podamos ir al pasado y ser libres. Porque todo ser humano, todos necesitamos que nos abracemos, que nos querramos, que nos juntemos. Pero el enemigo nos tiene aislados. Fíjese con el bicho también. Y ahora sin bicho, de igual, somos personas muy aisladas, muy solas. Eso no es plan de Dios. Y el enemigo nos tiene intoxicados de cortisol. Por eso es que se nos inflaman las articulaciones, mis hermanos. Por eso es que nos enfermamos. Por eso, si el enemigo te tiene en un nivel elevado del cortisol, donde tú no has podido perdonar y donde tú crees que has perdonado, en un estudio que lo voy a mostrar la próxima, que se hizo de las personas que no habían perdonado, aún en el estado, dice, de reposo. O sea, ¿qué quiere decir reposo? En el estado en que tú no estás recordando lo que te hicieron atrás, el cortisol está elevado y te enfermas. Lo que te decía, empieza inclusive a aparecerte manchas, no se regenera el cuerpo, empieza a enfermarte, a intoxicarte. Y por eso mucha de esa falta de perdón lleva a las personas a un cáncer silencioso, porque ese no perdón es silencioso. ¿Tú cómo sabes si perdonaste? ¿Tu mamá no te quiso? Cuando tú recuerdas y te duele, ahí hay algo. Ahí hay algo que es la oportunidad de Jesús, desea sanar. El Señor desea que nosotros identifiquemos el problema, que identifiquemos las causas de ese problema y que lleguemos a la conclusión, más que la conclusión, a las consecuencias que me trajo este problema. Voy a poner un ejemplo. Un problema, el alcoholismo. Causa, puede ser que lo heredó genéticamente, puede ser que tú no lo heredaste, pero lo viste en tu casa y lo aprendiste como hábito. Llegaste al alcoholismo, una de las causas por tu baja autoestima, por tu depresión, tipo de trabajo, sociedad, cultura. La consecuencia, una cirrosis, enfermedades del sistema nervioso, cardiovascular, digestivo.
En fin. ¿Cuál es tu problema hoy? A veces decimos, tengo un problema como el que les contaba acá, de que muchas personas buscan el sexo. Acuérdense que hablamos otras por qué el sexo, ¿no? Eso lo hablamos. Pero en este caso, por sentir un abrazo. ¿Cuál fue la causa? No se sintió querida en su casa, no se sintió amada. Eso se sabe, y desde el vientre se sabe, el niño lo sabe. Consecuencias de andar de relación en relación, ¿qué te puede suceder? Cantidad de enfermedades. ¿Cuál es tu problema? Y así debes mirarlo con Jesús. Y Él te lo mostrará. He terminado esta gran introducción, yo sé que es larga, pero era necesario para poder comprender esos hábitos, para poder que comprendamos, hermanos, de que tú y yo no solo somos carne, somos espíritu, somos un alma. Que la información que el Señor nos ha entregado para este tiempo, la verdad presente, la reforma pro salud, los hábitos, todo eso hace parte de un todo que eres tú. ¿Qué te sucedió en tu pasado? Conocí una persona que tenía un hábito alimenticio erróneo. Y llegó a su vejez y le costó dejarlo. Cuando se habló con él y se llegó no a juzgar ni a cuestionar, sino a querer ayudar con el Señor. Resulta que era un señor falto de afecto. Los únicos momentos felices que él tuvo de su familia fue alrededor de ese tipo de comida. Chocolate y pan. Y que como no se sintió querido, solo con esta persona, que era su abuelo, fue la única persona que en medio de toda esa dureza que él vivió, se sentaba a hablar con él. Solo fueron los únicos momentos donde quizás él se sintió que pertenecía a alguien. Fue los únicos momentos donde quizás él entendió que era importante para alguien. Pero él nunca lo supo. Hasta hace poco. Yo no le podía decir, deje de comer eso. Pero sí hay alguien que te puede ayudar. Así como lo está haciendo conmigo, porque yo también tengo mi lucha. Pero yo tengo que presentarte a alguien, a mi mejor amigo, y ese se llama Jesucristo. Él sí te va a ayudar. Y vamos a ver cómo la hermana Helen White nos habla que a veces nosotros con lo que hablamos desmotivamos a otras personas, desmoralizamos a otras personas. Pero cuando estamos, como dice la hermana Helen White, y lo voy a volver a repetir, en una relación íntima, personal y profunda con Cristo, te dará las palabras indicadas en el lugar, en el momento indicado. Dios está interesado en nosotros, en sus hijos, que Él espera que haya entre nosotros y Dios una relación íntima, personal, profunda. Y entonces, solo entonces, hermanos, Dios nos revelará personalmente sus misterios. Es un misterio tu vida, hermanos. Es un misterio mi vida. Pero a veces
estamos buscando otros misterios por allá, cuando ni siquiera el misterio de tu vida lo has podido solucionar. El por qué esos comportamientos, por qué esa lucha que no has podido solucionar, por qué esa vida de derrota cristiana que estamos llevando actualmente. Si hay alguna pregunta, si no, pues me quedan como 15 minutos. Y pues me gustaría, no sé si dejarlo acá o avanzar para lo otro. Elcira, Señora. no, es que yo me quedé pensando con el ejemplo de la doctora que llega y le da el pecho al bebé, ¿sí? Sí. Ella se tranquiliza, o sea, ella se equilibra, pero yo, o sea, me hacía esta pregunta, ¿qué pasaría con el bebé? ¿Qué le transmitiría ella en esa leche materna al bebé? ¿No le transmitiría lo que traía ella, ese problema, ese cortisol muy alto? Pues hasta el momento lo que dice la ciencia es que eso no pasa. Yo lo miré algo así como Doris, como yo le decía al Señor, cómo Él nos dejó yo le decía como los perritos, para los que quizás nos faltó como ese afecto, ese toque, y cómo ellos llegan a uno como a uno estresado, con dolor, y llegan ellos a hacerlo sentir. Y yo lo he aprendido mucho con una de mis perritas y se llama Mila. Y yo siempre lo he dicho, ella se alimenta retroalimentándome a mí, es algo que no sé cómo explicarlo. Y ella se regula y yo me regulo. Imagínese su mismo hijo. Es algo químico, es algo extraño, es algo milagroso que sucede entre la madre y el hijo. Es hermoso. Y eso no le sucedió nada al hijo. Pero ella se fue a investigar a ver qué era lo que había sucedido, porque ella no le encontraba razón científica a lo que le estaba sucediendo. Y entonces es que esto de la oxitocina realmente se empieza a saber después de 1953, mis hermanos, después de que se rechaza el mensaje de la justificación por la fe. Dios sabía todo cómo el enemigo venía a atacar y cómo nos quería tener en un cortisol elevado. Cómo tu vida, el enemigo, cómo trabaja tu cortisol. A través de miedos imaginarios, que ni siquiera, porque es que todos, o nos estamos hablando de un futuro, de unas cosas que nunca quizás van a suceder. Pero pues como nosotros no tenemos el hijo, o sea, irnos a regular con la oxitocina, después miraremos también el ponernos digamos, a cuentas con el Señor, inclusive, leí también de la oxitocina que al reír y al llorar, tú logras equilibrarte con la oxitocina. Yo le decía al Señor, qué maravilloso eres, Padre. Le dije, porque cuando yo voy a revisar mi vida pasada, lo que sucedió y que quizás yo no he perdonado ahí, yo voy a llorar. Y no sé, pero los que hemos llorado nos levantamos diferentes. Y más los que conocemos a Cristo, porque hay una esperanza en jugar a toda lágrima y Él le da a uno ese gozo y esa paz. Entonces, esto sucede algo maravilloso. Ella dice que el hijo no pasó nada, no sucede, pero ella empieza a investigar que algo está sucediendo, pero pues obvio, ella no conoce, me doy cuenta de lo de Dios, pero al ver cómo funciona químicamente el hombre, el ser humano, es lo que me llamó la atención. Y el por qué Satanás está interesado en que nosotros vivamos con un estrés elevado, ese cortisol elevado. También se dice que algunos alimentos elevan la oxitocina. He escuchado, ¿no? Sí, señora. Especialmente el banano. El banano. Ah, bueno. Sí, me parece bien porque ahí me confirman lo que iba a hablar después, pero eso vamos a hablarlo después para unirlo junto con la adicción del sexo. Y me gusta que diga eso porque es lo que yo le digo, o sea, les estoy diciendo, una parte somos un completo, alimentación, espíritu, carne, cuerpo, o sea, somos todo, el Señor nos mira íntegros, no nos está mirando como solo un cuerpo, no, somos espíritu, hay dolor,
hay un alma, fuimos agredidos, el enemigo lo sabe, por eso sabe cuáles son las tendencias de cada uno, las propensiones de cada uno y cómo la generación puede ser afectada. Bueno, mientras la hermana escribe, ¿hay alguien más? Hermanos, aprovechemos. Espero que haya habido respuestas para muchos. Para mí hubo respuesta en algo que el Señor ahorita en la tarde fue que yo, ya entendí por qué ese comportamiento mío. Fue maravilloso verse uno mismo, ¿no? Es muy chévere. Bueno, creo que nadie más hay preguntas. Yo creo que yo dejo ahí porque pensaría ya ir como, bueno, mientras esto voy a hablar sobre esta parte. Y dice que la oxitocina se aloja en el hipotálamo y llamemos, o sea, esa hormona se encuentra acá, pero ella produce esa sustancia que él almacena en la hipófisis y la almacena para cuando tú la necesites. Entonces, llamémosla, nosotros necesitamos almacenarla con la ayuda del Señor y yendo al pasado para que no haya resentimiento, para que nos olvidemos, nos pongamos a cuenta y nos olvidemos de todo lo que quizás nos pasó y todavía hoy estamos arrastrando de lo que nos hicieron. Y eso no puede seguir así. Ya llegó el momento de poder perdonar de verdad y que lo más importante, porque todo eso lo vamos a ver con la hermana Helen White, que nos dice ella, y perdonarnos nosotros mismos. Y eso es un don. Oye, Elcira, Señora. o sea que cuando usted habla de reírse, o sea, es bueno también buscar como programas o sí, ocasiones donde realmente uno pueda reírse. Claro que hoy en día uno va a buscar programas así, pero no, son como grotescos, con bromas muy pesadas, pero no deja de haber películas, por ejemplo, chistosas que no nos dañen pues también nuestra espiritualidad, ¿cierto? Entonces uno debería buscar. Yo soy un poco como, o sea, con las películas, la verdad, yo no comparto mucho nada de eso, pero yo digo que el pasar tiempo con la gente, el recordar, no sé, pero cuando uno recuerda cómo el Señor lo libró de tales cosas, uno mira el pasado, uno se ríe, cuando habla con gente, llamemos que Dios pone al lado de uno, por eso es que nosotros debemos ser ese tipo de personas que siempre debemos tener y que pedirle eso a Dios, que tengamos una sonrisa y podamos dar esa sonrisa a la gente que nos encontremos. Pero a veces somos tan que uno dice, uy, no sé qué pasa, o sea, es una cara ahí toda cerrada como un puño, el tener contacto con los hermanos, con la familia, el no aislarnos, porque el enemigo quiere que nos aislemos, a veces comentarios con las personas, nos reímos cuando tú recuerdas el pasado, algo que te gustó, cuando tú hablas con Jesús. Es maravilloso ver, inclusive que yo le decía al Señor, cuántas sonrisas me ha soltado ver aquí unos pájaros que vienen y uno los ve que pelean o ven que hacen esto, entonces uno se ríe, cosas así, y luego es maravilloso, el Señor hasta con su naturaleza nos hace reír. No, yo me refería, por ejemplo, a esas películas de este humorista mexicano, que ya murió hace tiempo. Ese Cantinflas, yo le he escuchado que tiene algo, no sé, Tommy, tú que sabes más de todas esas cosas, pero tiene algo sobre de masonería, ¿cierto? Sí, 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 todo eso es. Sí. Está Él era manchado. masón, ¿cierto? El Chavo, él. Sí, señora, sí. Ah, bueno, no sabía. Ok. Sí, entonces, pero le digo que casi Satanás ya lo tiene, pero Dios le da a uno alegría. Yo recuerdo que yo cuando conocí el Evangelio, hermano, yo sí le dije algo al Señor, y lo digo por experiencia. Yo conocí una hermana que ella solo le escuchaba, ya pronto Jesús viene, pero con una cara lánguida que y ella después lo confesó, que lo único que esperara que viniera Jesús, ella morirse rápido, irse.
Estaba en una depresión, en algo tremendo, y eso transmitía. Y claro, yo voy conociendo el Evangelio y la veo, y para mí fue una información errónea. Y yo le dije al Señor, ay, yo no sé, yo como que lo estoy empezando a conocer a usted, pero yo sí le voy a pedir un favor, yo no quiero tener esa cara, ni estar amargada, ni aburrida, sino pues tenaz, porque entonces soy más feliz en el mundo, me río por tontadas, y o sea que tú no me vas a dar alegría, tú no me vas a dar felicidad, Señor, yo quiero vivir siempre alegre. Hermanos, yo eso se lo pedí a Dios. Y puedo dar fe que inclusive esta semana fui a una cita que tenía, y estábamos hablando algo así, y entonces me programaron la cita para el sábado, y yo le dije que no podía, que yo me encontraba en culto, entonces se quedaron mirándome y me decían, ay, ahora sí entendemos su comportamiento. Entonces le decía, ¿cómo así? Dijo, ya entendemos. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, tú siempre que llegas acá al consultorio, siempre tienes una sonrisa y nos transmite una alegría. Pues hermano, lo que yo le pedí al Señor me lo dio. ¿Qué es lo que usted no le pida que sea para la honra y gloria de Dios, Dios no se lo vaya a dar? Que en medio de que, entre comillas, usted esté solo, usted no se sienta solo, usted está con Jesús. Y si hay un momento donde usted se siente solo y empieza a ponerse triste y el cortisol empieza a elevarse, oiga, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor te da alegría. Si el Señor era alegre, es alegre. Y eso es lo que nosotros tenemos que testificar con nuestra presencia, hermanos, más de qué hablar. Hemos terminado. Yo no sé si la hermana estará escribiendo. Acá hay un chat. Ya, un segundo, que es que Jessita. Bueno, voy a leerlo yo. Entonces dice Alina Capote, aprendí que le transmití a mi hijo a no perder como mi mami lo hizo conmigo. O sea, ella estaba explicando de que ella fue a terapia y aprendió, el Señor le mostró por medio de esa terapia que ella le transmitía a su hijo esa, y es muy común, ¿no? Que nos transmiten los padres de que no hay que perder, que debe ser el mejor, que mejor dicho. Y ella se dio cuenta que su mamá lo hacía también con ella y ella lo volvió a repetir con su hijo. Hoy veo que no es saludable, dice Alina Capote. Ay, qué bonito testimonio. Eso que dice Tommy es muy cierto, ¿no? Por eso yo les digo, cada uno debe estar en esa revisión con el Señor Jesús y Él te podrá mostrar qué sucedió, qué es lo que todavía hoy, a la edad que tenemos, en los años que llevamos en el cristianismo, nos encontramos bloqueados y no hemos avanzado. Bueno, hemos terminado. Voy a pedirle el favor a alguno de ustedes, si no hay más preguntas, que me colaboren con una oración. A ti, Padre, queremos darte gracias por este maravilloso día que nos diste. De verdad que, bueno, personalmente lo digo, me lo he gozado, he pasado delicioso. Gracias por lo que nos diste en esta mañana, aquí en La Verdad Os Hará Libres. Y ahora, Señor, gracias porque con todo esto que escuchamos a través de lo que nos explica Alcira, ahí nos damos cuenta que somos muy importantes para ti. Te preocupas de cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Te preocupas de nuestros fracasos, de nuestras caídas y sobre todo de cómo nos levantas, Señor. Muchísimas gracias porque al tener esa revisión contigo, esa conexión especial, eh, sabemos que en que fallamos porque tú nos lo dices, porque tú te manifiestas, porque nos comunicas de muchas maneras, Señor. Puede ser a través de tu palabra, a través de un hermano, una hermana, un himno, un texto bíblico, pero ahí estás tú. Te pedimos perdón por lo que pudimos decir, sentir o hacer en este tu día que no te gustó, Señor. Perdónanos. Por eso tú nos dices en Isaías
si retrajeres tu pie hoy de hacer tu voluntad, ¿cierto? Y que hagamos solamente tu voluntad, Señor. Lo que tú nos pides es adorarte, tenerte en nuestra mente, loarte, entender que sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Muchísimas gracias porque en esta semana que está terminando, sentimos tu mano poderosa, tu brazo extendido, Señor. Sé que los hermanos y las hermanas aquí presentes también, en las familias, en los hogares, que nos alimentaste, que nos cuidaste en nuestro salir, en nuestro entrar, que nos levantaste también temprano, Señor, a comunicarnos contigo porque posiblemente nos veías en peligro, querías avisarnos algo. Gracias, Señor. Hay tantas personas en el mundo, millones y millones, pero podemos decir gracias porque te acuerdas de cada uno de nosotros también. Desde ya quiero depositar en tus manos sagradas esta semana que va a empezar. Planes, proyectos. Si se vienen situaciones adversas, difíciles, recordar que tenemos un Dios que todo lo puede y que por encima de ti no hay nadie, Señor. Gracias por la luz que nos das. Gracias por ese amor insondable, inigualable, Señor, tan profundo. Gracias por perdonarnos y gracias por amarnos tanto. En tu glorioso nombre, Señor Jesucristo, muchísimas gracias. Amén.